En este video vamos a explicar el ejercicio número 5 de la guía, en la cual nos pide calcular una altura h. Este ejercicio es una prensa de Pascal a medias o un tubo nu que tiene un pistón de un lado. Observen que a diferencia de otros ejercicios, no se dan como dato la altura de los líquidos, sino que se da la cota. Es decir, dónde comienza cada líquido y dónde termina cada líquido. Cuando veamos más el ejercicio, lo desarrollemos, los vamos a entender un poquito más. Tenemos como datos de que tengo una fuerza de 10 kilogramos, tenemos agua, tenemos un líquido que no sabemos qué es, pero sabemos que es más pesado que el agua y tiene 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Luego tenemos mercurio en gris y tenemos un líquido 2 cuya densidad o cuyo peso específico es de 950 kilogramos sobre metro cúbico. Lo primero que podemos hacer es con el diámetro calcular el radio. El radio es la mitad. Si el diámetro es 20 centímetros, el radio son 10 centímetros. En la fórmula de superficie, que la vamos a necesitar para la presión de la prensa o del pistón, hacemos pi por radio cuadrado. El radio es 0,1 metros. Si 10 centímetros es el radio, colocamos 0,1 metros porque lo necesitamos en metros cuadrados, la superficie. Entonces, calculamos pi por 0,1 metro al cuadrado y eso me da este número que ustedes ven acá. Luego sí comenzamos con el ejercicio, con los 3 pasos que hacemos siempre. Elegimos un punto C y un punto D que estén a la misma altura y que tengan el mismo líquido. En este caso sería el punto C, es la interfaz entre el líquido gris, que es el mercurio, y el líquido celeste, y el punto D está entre el mercurio y mercurio, o sea que ambos puntos están a la misma altura y tienen el mismo líquido que es mercurio. Y ambos puntos están a 2 metros de una altura de referencia y el 0 metros estaría mucho más abajo. Bien, nos paramos arriba de C y vemos cuál es la presión que hay en C. Arriba de C tengo un líquido en celeste, tengo otro líquido que es agua y tengo la presión del pistón. Entonces describimos presión del líquido que está en celeste, peso específico del líquido por altura de ese líquido. La presión que hace el agua es el peso específico del agua por la altura del agua, más la presión que hace el pistón, que es fuerza sobre superficie. Luego, la presión en D, en este punto a la derecha, es lo que me queda de mercurio, peso específico de mercurio por altura de mercurio, más la presión del líquido 2, que está en color celeste rayado, que es peso específico del líquido 2 por altura del líquido 2. Tercer paso, igualamos la presión en C, que es a la izquierda, se copia el término tal cual está, igualada a la presión en D a la derecha. Así como está, se la copia y se iguala. Paso siguiente, reemplazo. Peso específico del líquido 1 es 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Por altura del líquido 1. ¿Qué altura tiene el líquido 1? El líquido 1 comienza a 2 metros y termina a 4,5 metros. Yo podría escribir directamente 2,5 metros, pero acostumbramos a escribir la altura donde termina, 4,5, menos la altura donde comienza, 2. Lo mismo hacemos con el agua. El agua comienza en 4,5 metros y termina en 7 metros. Entonces escribimos peso específico del agua por la altura de agua, que es 7, que es donde termina, menos 4,5, que es donde comienza. También podría haber escrito directamente 2,5 metros. Era lo mismo. ¿Qué más sigue en la ecuación? La presión de la fuerza que hace el pistón, fuerza sobre superficie.
La fuerza dijimos que era 10 kilogramos y la superficie la calculamos antes de hacer el ejercicio, que es esta. Del lado derecho tengo peso específico del mercurio, que ya es conocido, por altura del mercurio. La altura del mercurio es, el mercurio comenzó a los 2 metros y terminó a los 3 metros. Escribo 3 menos 2, o también podría haber escrito 1 metro directamente. Más la presión que hace el líquido 2, que es el peso específico del líquido 2, que son 950 kilogramos sobre metro cúbico, que era dato, por la altura de ese líquido, que es, comenzó a 3 metros y terminó a H, que es desconocido. Entonces acá sí tengo que escribir sí o sí, como no conozco H, la altura del líquido 2 va a ser H, que es donde termina, menos 3 metros, que es donde comienza. Una vez que ya reemplacé, hago las cuentas de la diferencia de altura, reemplazo y multiplico los pesos específicos por las alturas, que me van a dar las presiones de cada uno de los términos. Fíjense que las presiones siempre me quedan en la misma unidad, kilogramos sobre metro cuadrado. Esta presión, que es la del peso específico de mercurio por 1 metro, solo me va a cambiar la unidad en metros cuadrados. Y así como está, la paso para el otro lado de la igualdad, restando. De este lado, del lado derecho de la igualdad, hago distributiva, peso específico por altura, más peso específico por 3 metros. Me queda peso específico por altura y más por menos del signo del 3 metros, pasa adelante y me queda menos el peso específico por 3 metros. Mantengo los valores que ya tenía anteriormente, pero este término que estaba restando, 950 por 3, que me da 2850, lo paso sumando al otro lado de la igualdad para que se sume a todas las presiones que ya tenía. Y solo me queda del lado derecho el término que tiene el peso específico del líquido por la altura. Hago esta cuenta, me queda un valor negativo de presión, luego divido por el peso específico, que lo pasé del término derecho al término izquierdo, y fíjense que las unidades, arriba es kilogramos sobre metro cuadrado y arriba es kilogramos sobre metro cúbico. Cuando haga esa división, la cuenta me va a quedar en metro. Pero me da una altura negativa. Si le da un valor negativo en uno de los ejercicios que hacemos o en la prueba, escríbanlo sin problema y sin miedo, porque muchos ejercicios que estamos haciendo y compartiendo con ustedes son ejercicios que se inventan o están en los libros, que no son reales. Entonces, esa altura negativa me estaría diciendo que la altura de mercurio que yo tengo acá en realidad es hacia abajo y no hacia arriba. Estos 8 metros que me da es lo que necesitaría el mercurio de acá para abajo para que este tubo en U esté en equilibrio.